Buenas noches, bienvenidos a Conexiones con William Meléndez. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Un abrazo a quienes nos acompañan a esta hora de la noche a través de Televisión Oriental TVO Canal 23 en la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos ven por cable de Claro y Tigo. Tiene la opción de acompañarnos a través de el internet en el www.canal23.com. Tiene esas opciones. También puede participar con sus comentarios a través del Twitter wmeléndez19. Nuestros temas para la reflexión de esta noche: ley de amnistía, acusación de la Audiencia Nacional Española contra los militares involucrados en el caso Jesuitas, el papel de la Corte Suprema de Justicia, y hablaremos de involucramiento de algunas alcaldías con el tema de pandillas. Es decir, es un tema distinto, pero que tiene que ver con el tema de seguridad pública. Queremos agradecer que está con nosotros en nuestros estudios el general retirado Humberto Corado Figueroa, exministro de Defensa. General, bienvenido, gusto. Gracias, William, muy amable por la invitación. Un saludo a los televidentes y al licenciado Quintanilla. Perfecto, también agradecemos a Lisandro Quintanilla, él es abogado defensor de 13 de los 17 militares acusados, ¿no? ¿Es correcto? De 14. Ahora. De 14. Sí, 14. Bueno, gracias, Lisandro. No, gracias a ti por la invitación. Un saludo a toda tu teleaudiencia, especialmente a la migueleña, ¿no? Y un gusto compartir con el general Corado, pues, esta entrevista que esperamos sea de la satisfacción de todos, que vayamos evacuando los temas que tú vayas presentando. Bueno, perfecto. No sé si de la satisfacción de todos, porque habría que tener la otra parte como para que todo el mundo quedara contento. Por supuesto, así es. Pero bueno, hablemos en principio del estado del proceso. Me gustaría que nos dieran su opinión, porque bueno, el 5 de abril pidieron a los magistrados que se pronunciaran sobre la situación jurídica de 4 detenidos. Sí. ¿Verdad? El coronel Guillermo Alfredo Benavides y los subsargentos Ángel Pérez Vázquez, Antonio Ábalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo. Sí, es Pero correcto. para que nos ubique un poco y a nuestros televidentes también, ¿en qué estado estamos en este momento con el caso? Bueno, haciéndote una breve trayectoria, ¿verdad?, del caso en sí, resulta de que en el 2012 la Corte en pleno, con 9 de los magistrados de 15, determinó que la solicitud de extradición que en aquel entonces hizo el Reino de España en contra de los 13 primeros, y hoy te dije que son 14 porque se agregó Ángel Pérez Vázquez, ¿verdad?, que en aquel entonces no estaba. Pero para 13 de ellos, ¿verdad?, se denegó la extradición en términos absolutos. Y ahí, para nosotros, ahí terminaba todo el asunto. O sea, el caso de 2012, ¿no? El caso de 2012, que es el mismo, exactamente el mismo. Aquí no hay ninguna diferencia en nada. Y resulta que ya en el 2015, a finales del año, en diciembre para serte exacto, ya comenzamos a oír de que venía una orden internacional de captura nuevamente. Y así fue que en el 5 de enero, se oficializa ya por medio del Juzgado Central número 6, Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Española, a cargo del juez Eloy Velasco, que había reiterado las órdenes de captura que ya se habían emitido en julio del año 2011 y que estas mismas órdenes se reiteraban en enero. Las mismas, si tú te recuerdas, entramos en una situación de se ejecutan, no se ejecutan, si esto ya se resolvió. El Ministerio de Seguridad Pública y la policía consultaron a la Corte les dijo eso, ustedes tendrán que resolverlo. Al final eso termina en que el 5 de febrero se captura a los 4 personas que están ahí detenidos. Y nosotros presentamos un habeas corpus en ese momento, el 8 de febrero, un habeas corpus preventivo a la Sala de lo Constitucional de la Corte, que a la fecha no se ha resuelto nada de lo que nosotros hemos pedido. Solo nos han notificado que 2 magistrados de la sala, Edward Sidney Blanco y Florentín Meléndez, aceptaron la recusación que nosotros les habíamos hecho por razones muy obvias, ¿verdad? Y entran los suplentes y ahí está el estado del proceso. Del proceso de habeas corpus no ha habido ningún avance significativo en esto. Luego presentamos, antes de eso, el 21 de enero habíamos presentado un habeas corpus preventivo para los 13 personas, las 11 que no fueron capturadas, ¿verdad? Y resulta que a la fecha estamos exactamente igual. El 5 de mayo, luego de un procedimiento en la Corte, ¿verdad?, la Corte dictamina que el Juzgado Primero de Paz de San Salvador está designado para conocer de la situación de los 4 extraditables que están detenidos, y sobre ellos ordenó la Corte que la juez Primero de Paz recibiera todas las actuaciones, dentro de las cuales estaban 2 importantes. Uno,
los alegatos de la defensa, que los expusimos por escrito y expusimos cada uno de los criterios por los cuales la extradición no es posible, William. Y dos, que nos satisface a nosotros también de cara a la legalidad, porque es el abogado del Estado, porque el fiscal general de la República, a través de sus agentes auxiliares, dictaminó, ¿verdad?, junto con nosotros, que no es procedente la extradición de los militares, casi compartiendo las mismas razones que nosotros esgrimimos el 5 de mayo. Desde el 5 de mayo, William, estamos en la dulce espera, ¿verdad?, de que la Corte en pleno decida si extradita o no extradita. Perfecto. Más adelante quizás hablamos un poco sobre el tema de acuerdo de extradición entre España y El Salvador. Muy bien. Bueno, de la argumentación que hay alrededor de esto que debe respetarse. Por cierto, lo tengo ahí, lo vamos a proyectar en unos minutos. Claro. Pero en general, obviamente la opinión estrictamente jurídica, digamos, la tenemos aquí con Lisandro, pero la opinión suya, ¿cuál es de cómo está este Estado? Sobre todo el mensaje que se está mandando hacia afuera. Porque acá el asunto es... bueno, ¿qué pasa con los 4 detenidos? ¿En qué condiciones están en este momento entonces? ¿Hay una especie de limbo legal ahí? ¿Eso rayará con la ilegalidad? No sé, Lisandro a lo mejor nos profundiza después, pero por favor. Sí, bueno, nosotros siempre hemos sostenido que este caso está contaminado políticamente, ideológicamente, y probablemente hay algunos intereses que estén influyendo para que el caso se maneje de una manera completamente antijurídica. O sea, pesa más la parte ideológica política en esto que la parte estrictamente jurídica, ¿cree usted? Pues yo sospecho de que alguna fuerza extraña está influyendo para que este caso no evolucione de la manera natural que debería de hacerlo. Porque hemos dicho hasta la saciedad que este caso no es un caso cualquiera. Es producto del conflicto, de la guerra interna que tuvimos en El Salvador, que se resolvió por un acuerdo político llamado Acuerdo de Paz, con la mediación de Naciones Unidas y con todas sus consecuencias y todos sus agregados, como las leyes de amnistía que se promulgaron. Es decir, para nosotros este caso está completamente fuera de lo que es el interés nacional y completamente fuera de lo que debió haber sido la solución definitiva del conflicto, porque cuando se firmó el acuerdo y se emitieron las diferentes leyes de amnistía, se hizo precisamente con la firme convicción de que había que cerrar este capítulo de la historia nacional y no abrirlo bajo ninguna circunstancia. Entonces, ahora, ¿qué hay de los delitos de lesa humanidad? Porque es la argumentación de fondo, sí, digamos, de quienes están mire, insistiendo en que procede la extradición. Yo creo que, como el licenciado Quintanilla sabe, por lo que yo he podido indagar, pues el derecho evoluciona. Y hay una gran cantidad de términos y de posiciones actuales que tratan de justificar estas situaciones, incluso yendo en contra de la misma constitución del Estado o de los estados involucrados. De tal manera, pues, que yo considero que acá nadie puede arrogarse el derecho de calificar estos sucesos como de lesa humanidad, porque la humanidad es todo el mundo. Y aquí realmente este conflicto interno era entre nosotros, los salvadoreños. Una fuerza irregular, armada, tratando de llegar al poder por la vía armada, valga la redundancia, y un Estado salvadoreño defendiéndose de esa agresión. Eso era básicamente, digamos, el entorno en el cual sucedieron los hechos. De tal manera que venir a alegar de que este es un hecho de lesa humanidad, yo considero de que está fuera de orden. Porque para empezar, los sacerdotes jesuitas, que nosotros siempre hemos dicho de que ellos eran unos ciudadanos intelectualmente muy valiosos, pero que desafortunadamente tomaron partido. Desafortunadamente se involucraron en la guerra y por lo tanto se pusieron vulnerables. ¿Y eso no es hacer apología ni justificación? No, por supuesto que no. Pero ¿quién va a negar eso? Eso nadie lo puede negar. Y alguien que lo niegue o desconoce la realidad salvadoreña del pasado y actual, o simplemente no quiere reconocerlo porque tiene intereses particulares. Entonces, de tal manera que yo creo que para manejar bien este caso, tenemos que ubicarnos en la realidad, en lo que pasó realmente, cómo sucedió y cuáles son las consecuencias. De tal manera, pues, que yo creo que a estas alturas este caso debe haber sido cerrado desde hace tiempos. Ahora, pero ¿usted ve ilegalidad en este procedimiento, en el hecho de que se mantenga una situación de limbo, de no definirse? Por ejemplo, ¿qué va a pasar? 4 personas detenidas, ¿qué pasa con ellos? ¿Se debe proceder a la amnistía? ¿No se debe proceder, a la extradición? Si nos atenemos a lo que ocurrió en 2012, pues obviamente habría que
hacer un planteamiento, pero también se quiere ver como cosas distintas, 2012 con lo que ha ocurrido ahora. No, lo que pasa es que aquí cada quien trata de enfocar el problema de acuerdo a su conveniencia. Por supuesto que las fuerzas que están interesadas en extraditar a nuestros compañeros hacia España hacen un análisis bien diferente y no les interesa si violan las leyes salvadoreñas o incluso el derecho internacional. En cambio nosotros como salvadoreños que sabemos lo que sentimos durante un conflicto de 12 años, que fue cruento, que trajo una gran cantidad de calamidades al país, de todo tipo, que no las vamos a repetir porque todas las conocemos, vemos el enfoque nuestro es completamente diferente. Sobre todo los que participamos directamente en defensa del país, en defensa de la institucionalidad del país. De tal forma pues que yo considero que aquí, desde el punto de vista estrictamente jurídico, y ya lo han explicado a la saciedad los abogados, no procede. Ahora, lógicamente, si aquí le agregamos ingredientes ideológicos, políticos o de otra índole, lógicamente que hay mucha materia para poder discutir. En términos ideológicos políticos, digamos, ¿quién podría estar interesado en que esto se resuelva de otra manera distinta a la que ustedes nos están planteando esta noche? Usted sabe que hay organizaciones internacionales y nacionales interesadas en que este caso tenga el final que ellos quieren, ¿verdad? Ya se ha mencionado a una señora que trabaja desde Estados Unidos, que tiene una organización que influye en diferentes países en casos parecidos al nuestro, que tiene sus propios intereses. Solo ella sabe de cuáles son las fuerzas que la mueven para tratar de influenciar en la soberanía y en las leyes de un país extranjero. Entonces, y aquí internamente hemos visto también autoridades como el señor Procurador de Derechos Humanos tomar partido de una forma flagrante a favor de la extradición. De tal manera, pues con solo esas dos que le menciono, ya hay fuerzas extrañas que están interesadas en que la resolución del caso no sea estrictamente jurídico, sino que sea en base a sus análisis y en base a sus intereses. Y haciendo un paréntesis del tema que estamos abordando, ya que abordó usted el caso concreto del Procurador de Derechos Humanos en el proceso de reelección, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, yo no tengo participación en ese tema, pero lo que he escuchado yo en los políticos nuestros es que hay bastante contrariedad con el trabajo que él ha realizado. No lo han visto como un funcionario equilibrado, equitativo, ecuánime, sino que todo lo contrario, han visto pues que él ha tomado partido, pues, y un funcionario de ese tipo tiene que ser imparcial hasta donde se pueda. Entonces yo considero de que él, no sé si lo van a reelegir, pero si lo reeligen, la tiene difícil. Y en este caso particular, ¿a usted no le queda duda con el caso que estamos abordando esta noche? En este caso no hay ninguna duda. Si basta ver los videos donde él ha participado en múltiples oportunidades, en entrevistas o en declaraciones a la prensa, donde él claramente se muestra a favor de la extradición. Perfecto. Hablemos, Lisandro, concretamente del acuerdo de extradición. Correcto. Que ha sido firmado por el Reino de España con El Salvador, Sí. Que justamente es el que tenemos proyectado acá en la pantalla. Y bueno, de las disposiciones generales, ahí hay todo un planteamiento que se hace sobre el artículo 3 de los delitos que dan lugar a la extradición. Luego se habla, por ejemplo, en el siguiente, el artículo 7, motivos para denegar facultativamente la extradición. Hay todo el procedimiento, Sí. pero... El más importante es el artículo 4, el 5. El artículo 5, motivos 5, para denegar obligatoriamente la extradición. Exactamente. A ver, aquí... Ahí están basados nuestros argumentos más importantes. Y lo voy a leer para que... Claro, porque esto supuesto. obviamente cuesta leerlo al aire, Sí. pero se lo voy a leer porque Sí. rápidamente dice... Artículo 5, motivos para denegar obligatoriamente la extradición. Número 1 dice, no se concederá la extradición cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Fíjate bien. No se concederá. Es obligación del Estado requerido, en este caso el Estado de El Salvador. Vamos a ver, literal A, dice, si la persona cuya extradición se solicita está siendo objeto del proceso penal o ha sido juzgada y definitivamente absuelta o condenada en la parte requerida por la comisión del delito por el que se solicita la extradición. B, si, de conformidad con la ley de cualquiera de las partes contratantes, la persona cuya extradición sea solicitada está libre de procesamiento o de castigo por cualquier motivo, incluida la prescripción de la pena o de la acción penal. Hay dos literales más, quizás lo voy a leer rápido mejor para que nos quede claro. Literal C, si el delito por el que se solicita la extradición se considera delito de conformidad con la legislación militar, pero no de conformidad con la legislación penal ordinaria. Y el D,
si la persona cuya extradición se solicita ha sido condenada o podría ser juzgada o condenada en la parte requiriente por un tribunal extraordinario, dice, o especial. A los efectos de este apartado, un tribunal creado y constituido constitucionalmente no será considerado un tribunal extraordinario o especial. A ver, ¿por qué ustedes toman justamente el artículo 5 como Porque argumentación? en primer lugar, el artículo 5 del tratado, ¿verdad?, está diseñado de tal forma de que se haga realidad un principio que opera en materia de extradición. Se denomina, es un latinismo, ¿verdad?, que se denomina audedere audjudicare. Significa o se juzga o se entrega, ¿verdad? Entonces te dice el artículo 5 y comienza: está obligado el Estado requerido a denegar la extradición del extraditable, ¿verdad?, del que se solicita la extradición, literal A te dice, cuando resulta que la persona que está siendo solicitada su extradición ya fue juzgada o definitivamente absuelta por el Estado requerido. En esa situación está el coronel Benavides, el sargento Zarpate Castillo, el sargento Ángel Pérez Vázquez, el cabo Antonio Ramírez Ábalos Vargas, los 4 que están detenidos. Y en esa misma situación están la mayoría de los 11 que están siendo objeto de persecución ilegítima por parte del juez Eloy Velasco, ¿verdad?, en esta situación. ¿Por qué? Porque resulta que en el año 2000, el padre Tojeira, que en aquel entonces era el rector de la UCA, presentó una denuncia a William en contra de otras personas, no solo de estos 4, sino que en contra de otras personas, incluyendo al expresidente Cristiani. Ahora, un paréntesis y una aclaración, Lisandro, sí, porque dice, el cierre de todo el tratado dice, el presente tratado entra en vigor el 4 de febrero de 1998, 30 días después de la fecha de la última notificación cruzada entre las partes, comunicando el cumplimiento de los requisitos respectivos según se establece en su artículo 20.1, no sé cómo se lee en ese caso particular. Mira. Pero, a ver, hablemos de la parte de retroactividad. Primero, ¿se aplica o no aplica el tratado? Eso es lo primero que nosotros hemos dicho. Nuestro artículo 21 de la Constitución establece, fíjate bien, el artículo 21 de la Constitución establece: ninguna ley puede tener efecto retroactivo, ninguna, salvo en 2 casos, cuando tratándose de ley penal favorezca al delincuente, así dice literalmente el artículo 21, o en materia de orden público, y la Sala de lo Constitucional tendría que determinar, o la Corte, que es una ley de orden público. En este caso, el tratado internacional, conforme al artículo 144 de nuestra Constitución, está por encima de las leyes, por supuesto, pero ningún tratado, ni ninguna legislación secundaria de nuestro país, conforme al artículo 149 de la Constitución, está por encima de la Constitución. Es decir, nuestra Constitución es el vértice, la cúspide de toda la pirámide sobre la que se construye nuestro sistema jurídico, nuestro sistema legal. Y un tratado, ¿verdad?, está equiparado a una legislación, y en caso de conflicto entre el tratado y la ley prevalece el tratado, muy cierto, pero en caso de conflicto de una norma constitucional con el tratado, prevalece la Constitución. Y el artículo 21 dice, aunque el tratado diga en la disposición final que a pesar de que fue aprobado en 1997, suscrito por Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Ministerio de Relaciones Exteriores, que en aquel entonces creo que era el señor González Giner, es el que firmó, González Giner, sí. Y el canciller Matute si no de España en aquel entonces. Exactamente, ahí está la firma. Sí, luego tuvo que ser ratificado en la Asamblea y entra en vigencia a partir de 1998. ¿Cuántos años habían transcurrido ya desde el asesinato de los jesuitas? 9 años. Ahora, pero cuando se vuelve al concepto de lesa humanidad... ahí entramos en otro escenario jurídico que tiene su propia impronta. Pero mira, la primera consideración que nosotros debemos de hacer con el tratado, eso no se puede aplicar retroactivamente. Aunque el tratado diga que sí se puede, no se puede. Nuestra Constitución no lo permite. Prueba de ello más recientemente, mira toda la discusión. ¿Te acordás cuando Sigfrido Reyes era presidente de la Asamblea Legislativa? Todo el discurso que se echó para la aprobación del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál fue el punto ahí a discutir? Que todo el mundo estaba temeroso. Cuando todos tuvieron garantías
de que ningún tratado puede aplicarse retroactivamente, procedieron a ratificar el Estatuto de Roma. Ese es el mejor ejemplo que te puedo poner. El tratado de extradición entre el Reino de España y el Estado nuestro de El Salvador no puede ser aplicado retroactivamente hasta 1989. Es de 1998 en adelante. Bueno, perfecto. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, general, la Asamblea Legislativa emite un pronunciamiento sobre este caso particular, lo tenemos acá proyectado. Hablemos de este pronunciamiento porque, bueno, no deja un sabor esto o un sinsabor de si hay de interferencia de un órgano con otro. Platiquemos al regreso y me da su opinión. Vamos a la pausa, volvemos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo. Está con nosotros en nuestros estudios desde San Salvador el general retirado Humberto Corado Figueroa, exministro de Defensa, también Lisandro Quintanilla, abogado en el caso de los militares que están en detención en este momento y procesados por el caso jesuita. Bueno, nos quedamos y quiero que reflexionemos un poco, general, sobre este pronunciamiento que hizo la Asamblea Legislativa la semana pasada, donde expresa más o menos 10 puntos desarrollan como 10 puntos más o menos sobre el tema que estamos conversando. Por ejemplo, la preocupación ante la posible violación, dicen ellos, a la soberanía nacional y a la Constitución de la República, a las leyes de El Salvador y el Estado de Derecho establecido, así como a los derechos humanos de los militares privados de libertad ante la solicitud de extradición del juez español Eloy Velasco. Sigue desarrollando otros temas, otros puntos, que El Salvador negó la extradición, hace el contexto de lo que hablamos, Lisandro. Claro. Luego, en marzo del corriente año, dice la Corte Suprema de Justicia en pleno que recibió solicitud de extradición. Pero la parte final de este planteamiento es en donde concluyen, digamos, lo medular de todo esto es que exhortan a la Corte Suprema de Justicia a resolver a la brevedad la solicitud de extradición y los recursos de exhibición personal solicitados por los familiares, pues se han excedido, dicen, los plazos procesales sin haber pronunciado una resolución en firme sobre la captura de los militares que están guardando prisión. Le dejaba planteado un poco la inquietud en general, era en términos de si esto no lleva a una especie de intromisión de un órgano en las funciones de otro órgano como es el órgano judicial. Bueno, podría interpretarse de esa manera, pero yo considero de que como este es un pronunciamiento no vinculante, o sea, no tiene ningún efecto de tipo jurídico en las decisiones que va a tomar la Corte Suprema de Justicia. Simplemente es un llamamiento a que la Corte se pronuncie a la mayor brevedad posible en el caso y hace un análisis bastante apegado a la realidad. Yo considero de que el análisis que ellos han hecho, muy bien redactado, toca casi todos los puntos desde el punto de vista estrictamente jurídico. Es un pronunciamiento político también porque tiene un órgano del Estado, pero no es vinculante. O sea, claro, simplemente es un llamamiento para que logremos los salvadoreños por fin cerrar este caso y tener un poco de estabilidad en medio de tanto problema que tenemos a nivel nacional. Entonces yo considero de que no lo considero una intromisión, sino que es simplemente un llamamiento pues parecido a lo que la Corte, a lo que la Constitución establece, en la cual dice que los órganos del Estado deben colaborarse mutuamente para poder llevar adelante los intereses del país. De tal manera que yo considero que este es un llamamiento muy oportuno, muy apegado a lo jurídico, que es lo que nosotros defendemos, y además considero que no es una intromisión. Solo le faltó quizás que hubiera sido una votación unánime en la Asamblea. Justo a eso quería llegar, porque esta votación de este pronunciamiento no contó con el apoyo del FMLN. No votó en contra, pero solo se abstuvo. Es decir, ¿cuál es la lectura que se hace de eso? Ya es una decisión obviamente política del FMLN. Yo creo que el FMLN hizo una decisión puramente política. Simplemente ellos, supongo yo que sus dirigentes llegaron a la conclusión de que no les convenía inmiscuirse en este tema por alguna razón que yo desconozco, solamente ellos pueden explicar por qué no votaron en contra ni a favor,
simplemente se abstuvieron. Eso hubiera sido todavía más contundente, pronunciamientos, ya que faltó esa votación. Pero es válido porque tiene mayoría simple. Entonces yo considero lo considero un pronunciamiento no vinculante de carácter amistoso para que la Corte Suprema resuelva lo más pronto posible. Ya. Lisandro, de lo que se está deliberando en este momento, ¿qué tipo de consecuencias puede tener a futuro? Es decir, siempre los actos que se deciden en términos jurídicos sientan un precedente, ¿no? Claro. Claro, eso no es una cuestión escrita en piedra, porque de repente hay procedimientos que se cambian en el tiempo, sí, pero sienta precedente. Esto puede tener un efecto entonces posterior, depende de cómo se resuelve este caso en particular, en situaciones en las que el FMLN puede haberse involucrado, porque bueno, se habla, obviamente en la guerra, no solo de una parte se cometieron posibles abusos, ¿no? También en el caso del FMLN tiene ciertos hechos particulares que pueden someterse a la lupa. Y los casos que puedan dilucidarse en contra, dijéramos, de la exguerrilla, nunca han sido juzgados. Entonces, cuidado, porque por lo menos en el caso particular de los jesuitas, de la muerte de los jesuitas y los militares vinculados a este caso, por lo menos en este caso nosotros hemos discutido con las herramientas jurídicas en mano que fueron amnistiados, que las acciones penales están prescritas, que no son delitos de lesa humanidad, que unos fueron condenados, otros absueltos, es decir, sobre ellos pesa todo el andamiaje jurídico que los protege y que están vinculados a los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, ¿verdad? Principios de no ser perseguidos 2 veces por la misma causa, entre otros, ¿verdad? Pero ellos no. Del otro lado no. Entonces, suponte tú que la Sala de lo Constitucional de nuestra Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la ley de amnistía, en lo que al caso jesuita respecta, fíjate, y lo voy a decir de una manera así un poco bien concreta y bien real, no nos interesa que la Sala declare inconstitucional la ley de amnistía. Si ya en el año 2000, cuando el padre Tojeira... Pero hay una percepción desde fuera de que, digamos, que el miedo prácticamente lo tiene la gente que estuvo en el ejército, la derecha en general, por decirlo así en términos simples. Todo aquel que se haya visto involucrado en una situación como esa, de verdad que es legítima la preocupación si la Sala llegase a declarar inconstitucional la ley de amnistía. Porque eso, ¿por qué? Porque la amnistía, ¿verdad?, es una causal de la extinción de la acción penal. Si la Sala declara inconstitucional la amnistía, entonces ya no está, dijéramos, ese amarre o esa cuestión, y perfectamente se pueden iniciar los procesos en contra de cualquier otra persona. Pero ahí entran en juego otros criterios, prescripción de la acción penal, si son delitos que son imprescriptibles, si son delitos de lesa humanidad, etcétera. Entonces ya entran en juego otras cuestiones. Por eso creo yo de que la Sala debe tener mucho tino y debe modular los efectos en caso de que declarara una sentencia de inconstitucionalidad a la ley de amnistía, y para precisamente no agregar una mayor convulsión sociopolítica de la que El Salvador ya tiene. Ya estamos bastante polarizados, y que venga una sentencia de inconstitucionalidad declarándola así a la ley de amnistía, te imaginas tú todo el pandemonio que se va a armar con los efectos que esta sentencia pueda producir. Ahora, vuelvo sobre una inquietud que la planteé en algún momento y que tiene que ver con el hecho de que si hay una violación general también, si hay una violación a los procedimientos, ¿en qué estado se encuentran los 4 exmilitares que están detenidos en este momento? Están en una detención ilegal. O sea, ustedes lo pueden calificar de esa manera, así. Claro, por supuesto. Tan tajante. Claro. ¿Y por qué están en una detención ilegal? Porque el origen de la detención, ¿quién decreta la detención? Un juez extranjero, el juez Eloy Velasco. ¿Tiene este juez la potestad de ordenar una detención en contra de nosotros, en contra de los salvadoreños? De ninguna manera. ¿Quién comete la ilegalidad en El Salvador entonces? ¿Quién comete? Ese es el caso. La policía, ¿verdad? Y la Corte está cometiendo una ilegalidad al avalar esa detención. Por eso nosotros hemos dicho nuestros argumentos, que esa detención es totalmente ilegal. Se lo hemos dicho a la Sala de lo Constitucional, amparados en el tratado, de que esa detención es ilegal, porque conforme al artículo 5 del tratado, no debió ni siquiera atreverse el juez Eloy Velasco a admitir una querella en contra de los militares, porque están arropados por todos estos principios. Si la querella ha sido admitida en el año 2008, es decir, 19 años después
de acontecidos estos hechos o más, ¿no? Entonces, por eso que nosotros hemos dicho que es totalmente ilegal la persecución de estas personas, la detención de estas personas, y ya debe cesar esto, ¿no? Ahora, general, siempre se habla alrededor de estos casos en particular sobre la apertura de las heridas. Claro, desde el otro lado dice, es que las heridas nunca se han cerrado en este país. O sea, pero entonces, ¿cómo comenzar a caminar, avanzar un poco en toda la parte? Porque al final de cuentas todo esto tiene que ver también con el tema de reconciliación. Sí, mire, yo creo que la única forma de poder entender el por qué la ley de amnistía debe mantenerse es ubicarnos en el momento en que se firmó el acuerdo de paz. El acuerdo de paz no fue un acuerdo cualquiera, fue un acuerdo político entre el Estado de El Salvador y el FMLN después de 12 años de guerra, en los cuales toda la ciudadanía y las autoridades del país estaban conscientes que la salida política era la mejor opción para El Salvador. Pero todos nos teníamos que comprometer. Cuando digo todos, es todas las partes involucradas, más la población, más todas estas organizaciones que ahora tratan de tomar partido en este caso, más las consecuencias posteriores al acuerdo, que ahí está en la ley de amnistía. Entonces, si nosotros queremos desvincular la ley de amnistía del acuerdo de paz, creo yo que es un error jurídico, porque es un acuerdo político integral. La ley de amnistía sin el acuerdo de paz no tendría razón de ser y viceversa. De tal forma pues que querer enfocar el tema solamente en base a los intereses que tienen estos grupos o organizaciones, queriendo anular la ley de amnistía, a mí me parece que es inconveniente, es incorrecto para el país y no forma parte del espíritu con el cual se firmó el pacto político llamado Acuerdo de Paz. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. La última pausa, general, cuando regresemos me interesa su opinión también, porque hay un acontecimiento internacional, la firma de ¿cómo se llama?, de cese al fuego en Colombia, ¿no? Entre las fuerzas guerrilleras y el gobierno, y eso obviamente que interesa hablar sobre todo a la luz de cuál es la experiencia o las experiencias que podemos dar desde El Salvador hacia ese proceso de paz que está viviendo en Colombia, y desde luego cerrar un poco con una encuesta que hemos cursado sobre el tema que estamos hablando esta noche. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Bueno, estamos al cierre de la entrevista, nos quedan pocos minutos, ya no hablamos del tema concreto de la seguridad pública en el país, pero bueno, quiero antes de que nos vayamos proyectarles un poco una encuesta que cursamos en pocas horas de este día, pero bueno, con la participación, la pregunta concreta que hicimos en nuestra cuenta en Twitter es sobre los militares acusados por la Audiencia Nacional de España por el caso jesuitas, la Corte Suprema de Justicia debe resolver. Habían tres opciones: a favor de la extradición, contra la extradición, y la otra opción es ya fueron juzgados. A favor de la extradición el 43%, pero contra la extradición el 28%, y ya fueron juzgados 29%. Es decir, que ahí hay una, digamos, claro, un poco matizado, que podría ser más de 50%. Casi 50%, más del 50% que estarían prácticamente dando opinión, versus el 43%. Pero bueno, esto de alguna forma refleja en redes sociales y sobre todo en Twitter un poco cuál es la percepción que se tiene afuera, y me gustaría escuchar la opinión, Lisandro. No, claro, o sea, creo que, como te repito, jurídicamente hablando, no procede la extradición, eso está más que claro. Pero desde un enfoque, dijéramos, social, de lo que la gente quiere que resolver su día a día, la economía, la seguridad interna, etcétera, o sea, la gente quiere que ya pasemos estas páginas, que dejemos de vivir del pasado, ¿verdad? Estamos hablando todavía de hechos de la década de los 80, entonces la gente quiere vivir ya en el 2016, ya casi aproximándonos al segundo decenio, ¿no?, del presente año, del presente siglo. Entonces yo creo que realmente la gente ha ubicado bien la percepción de este caso, y lo que está haciendo un mensaje a la Corte Suprema de Justicia es decirles: miren, por favor, ya terminemos con todo esto, y es preciso, por favor, de que nos enfoquemos en los problemas de la población. Eso es lo que yo puedo interpretarte, William, de este tema, ¿no?
General, por favor, su opinión. Bueno, sí, la verdad que la población se ve que está dividida en la opinión, pero yo considero de que, como hemos dicho, jurídicamente no procede, y si podemos ver ahí claramente que los que están en contra de la extradición, más los que ya manifiestan que ya fue un caso juzgado, pues sobrepasa el 50%, que es lo que realmente vale en este caso. Ahora bien, solo quiero para que reiteremos un poco, porque me interesa un poco el tema de antecedentes, o más bien del precedente. Quiero que clarifiquemos un poco más esa idea, Lisandro, de las consecuencias que todo esto puede traer, o sea, porque de repente hay situaciones que se juzgan bastante a la ligera, ¿no? Pero, ¿qué implicaciones puede tener esto? Mira, como precedente, la implicación es la siguiente. 1, ningún tratado está por encima de la Constitución. 2, tratándose de casos como el caso jesuitas, ¿verdad? Aquí deben de operar el principio de seguridad jurídica y de la prohibición de ser perseguido 2 veces por la misma causa. 3, respetar la institucionalidad y la soberanía del país. Y 4, fíjate bien, una cosa importante, la extradición para nosotros es una cuestión jurisdiccional, no es una cuestión administrativa, es una cuestión jurisdiccional. Por eso le hemos pedido a la Corte Suprema de Justicia que cuando emitan esta resolución denegando la extradición, le doten del carácter de cosa juzgada de forma expresa. Porque si tú comparas nuestra legislación y este tratado con una ley que tiene España que se llama Ley de Extradición Pasiva, fíjate que los españoles tienen una norma que dice, una vez denegada la extradición de un español, ¿te acuerdas tú de Joaquín Albiz, por ejemplo? Sí, claro. Y de otro español que fue perseguido por la justicia de El Salvador. Una vez denegada la extradición de un español, ya no es posible volverla a solicitar. Entonces, si ellos tienen una regulación de esta forma, ¿cómo es posible que ahora nos estén pidiendo de segunda cuenta a la extradición de estos mismos militares? No o sea, podemos habría que establecer una especie de homologación en esta resolución, o reciprocidad, no sé. Claro, en esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados perfectamente pueden decir de una buena vez por todas, y aquí se sella esto. Esto le vamos a dar el carácter de cosa juzgada para que en el futuro, no vaya a ser que en el 2018, con una nueva renovación de la Corte, ¿verdad?, de una tercera parte de la Corte que se está renovando cada 3 años, le toca el 2018, por cierto, 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, esa elección va a estar a muerte en la Asamblea Legislativa, ya me lo imagino. Pero imagínate, tú en el 2018, cuando se renueve la tercera parte de la Corte, volvemos a discutir la extradición de los militares. No, eso ya no es posible. Ahora la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de cerrar con seguridad jurídica este tema. Y ojalá así lo haga. Sí, bueno, yo siempre he manifestado que lo que la Corte Suprema de Justicia debe hacer es ratificar las resoluciones anteriores. Es decir, no puede contradecirse a ella misma, porque estaría cometiendo otra ilegalidad de unas proporciones constitucionales. De tal forma que yo considero de que el caso tiene que ser cerrado, no procede la extradición y sigamos adelante con nuestra historia nacional. Ahora, ¿qué otros casos son los que pueden venir a futuro? Es decir, si lo vemos a la luz de lo que está ocurriendo, hay otros casos, no necesariamente, digamos, en el caso del Ejército, del caso del FMLN. O sea, no sé, de pronto Estados Unidos reclama la extradición de los que ejecutaron a los marines en el año 85 de la Zona Rosa, ¿te recuerdas tú de eso, no? De pronto, no sé, la familia Rodríguez Rivas, que del doctor Antonio Rodríguez Port, de pronto puedan reclamar a los que asesinaron al doctor Antonio Rodríguez Port, ¿te recuerdas tú de esos asesinatos, no? Y así de mucha gente que asesinaron, secuestraron, masacraron familias enteras en este país, no sé. De pronto muchas reclamaciones pueden hacer. Sudáfrica de pronto puede pedir, ¿verdad?, que den cuenta quienes asesinaron a aquel embajador de Sudáfrica que había en aquel momento. O sea, eso no es descabellado que pueda ocurrir. O sea, puede ocurrir. Y por eso es que la Corte hoy tiene en sus manos 2 cosas importantes. 1, no declarar inconstitucional la ley de amnistía. Es decir, la amnistía es el mecanismo político legal único en el mundo para poder hacer un borrón y cuenta nueva cuando hemos pasado por una guerra fratricida como esta. ¿Cuál es el consejo? Ejemplo, ley de amnistía de España después del franquismo. Eso le costó el puesto a Baltasar Garzón, cuando quiso reabrir casos que ya estaban amnistiados o que ya habían sido favorecidos con la amnistía allá en Interesante España. Porque el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo. Por supuesto,
Por supuesto, se pusieron de acuerdo, una sociedad tan compleja como en España, hasta el Estado Vasco, imagínate tú. Entonces, General, y a la luz de lo que está pasando en Colombia, ¿cuál es su consejo? Y sobre, bueno, a la luz más bien de de la experiencia nuestra, ¿no? Bueno, ojalá que hayan negociado el acuerdo político de buena fe, que tanto el Estado colombiano como la FARC realmente estén interesados en crear un Estado democrático en el futuro y no solamente tomar este acuerdo, que no es el acuerdo definitivo, sino que solamente es el cese de hostilidades, el cese de fuego. El acuerdo de paz viene la firma es posterior, pero digo yo que la mayor experiencia que nosotros les podemos transmitir a ellos es de que si negociaron la paz, que verdaderamente su ejecución sea de acuerdo a las leyes de Colombia, para que el principal beneficiado de todo este arreglo sea el pueblo colombiano y que puedan lograr ellos un Estado democrático que se olvide del conflicto tan largo que ellos han sostenido durante más de 50 años. ¿Es posible lograr la reconciliación después de unos conflictos? Bueno, el conflicto colombiano, más de 30 años, ¿no? ¿Es posible que haya reconciliación en las sociedades o usted lo ve un poco más como una utopía esto? Mire, siempre hay sectores reacios a cualquier acuerdo. Yo estoy seguro de que en Colombia la firma que se está logrando en Cuba no es del agrado del 100% de la población y de los sectores nacionales. Cada quien tiene su enfoque, cada quien tiene su visión, cada quien tiene sus intereses. Pero aquí lo que debe prevalecer es el interés nacional por sobre los intereses sectoriales y lograr realmente una paz que se consolide. Pero para eso se necesita mucha vocación y se necesita mucha buena voluntad y se necesita precisamente que no existan estos casos como el nuestro, que interfieren con esa paz que tenemos que lograr. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, general. Muy bien, gracias su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Lisandro, gracias. No, gracias a ti y gracias a toda tu teleaudiencia y con gusto. Cuando tú quieras puedo estar aquí contigo. Bueno, sin duda alguna este tema no se agota como esta entrevista. Momento, vamos claro a hablar sí. más adelante. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista. Les invitamos a que nos acompañen mañana a las 8. Estará con nosotros en nuestro estudio la gente que conoce del tema social en nuestro país, porque vamos a hablar justamente de los ninis, aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian, pero qué hacer con ellos para poder establecer programas que no necesariamente deriven en acciones populistas y peor aún, que esto termine alentando a situaciones estrictamente electorales. Este será el tema de mañana, les invito a que nos acompañen, nos vemos entonces. Buenas noches.